5 o 7 personas conectadas en este momento. Entonces, con mucho gusto vamos a iniciar la presentación. Yo voy a arrancar con ya de una vez y si tienen alguna duda o inquietud, no es sino que interrumpan. Lo vamos a hacer lo más breve posible porque ya vi que se van para un semillero en 40 minutos. ¿Es así? Sí, pues algunos vamos al semillero, no Listo. todos. Ah, bueno. Y los que no, pues sí, miramos en aras del tiempo, entonces arranquemos para que vean la presentación tan importante que tenemos para ustedes el día de hoy. Les voy a empezar a compartir pantalla. ¿La están viendo? Sí, señora. Espérame, yo miro acá que sí me haya llevado con sonido y todo. Sí. Les voy a mostrar este videito. Mi nombre es Liliana María Otálvaro. Yo soy consultora de la iniciativa Angels. Hoy venimos a presentarles Angels y a presentarles también la importancia que cumple el personal de atención prehospitalaria en el manejo del ataque cerebrovascular. En el camino vamos conversando, no importa la cantidad, sino la calidad de lo que hablemos el día de hoy. Bienvenidos a todos. Cada 30 minutos, una persona que sufre un ACV y que podría haberse salvado, muere o queda con discapacidades permanentes porque no se detectaron los síntomas a tiempo o porque fue tratado en un hospital que no estaba preparado. Pero esto se puede evitar con entrenamiento, estableciendo protocolos de ACV, asegurando el equipamiento necesario para poder tratar en forma adecuada al paciente y si actuamos con velocidad. Angels es una iniciativa creada por Boehringer Ingelheim y avalada por sociedades médicas internacionales que tienen el tratamiento paciente con ACV ictus, incrementando el número de centros aptos para realizar el tratamiento y colaborando en la mejora de la calidad del tratamiento de ACV en centros que actualmente tratan esta patología. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Seamos parte del cambio. Seamos parte de Angels para poder darle una oportunidad a la vida. Deja tu legado. Acá les voy a mostrar, no vayan a pensar que son solo puros videos, no, este ya es un video donde se ve el rol que cumple los técnicos de atención prehospitalaria en el transporte de un paciente con ataque cerebrovascular. Esto es una campaña de sensibilización. Entonces ahí va el video. How can you change a life in 60 minutes? I think my husband's had a stroke. We're on our way. The ambulance should be with you in about 8 minutes. I'm not feeling well. I'm going to lie down for a while. Stroke patient, ETA 2 minutes. Can we go straight through to radiology? Get in the car. I'm taking you to the hospital. The doctor is waiting at the scanner. Let's go. Once we get there, I'll drop you at reception and park. Mr. Smith, can you tell me how much you weigh? I really hope someone will see us soon. Don't wait. Act fast and give someone a second chance at life. Is life riding a bike with the ones you love? Or developing the patience to sit in a wheelchair? Is life enjoying every moment? Or watching it pass you by? Is life making a speech at your daughter's wedding? Or spending your days trying to learn how to say her name again?
Strokes steal lives. Don't let time steal theirs. Make every second count. Pre-notify the hospital. Prep the patient quickly. Check for contraindications. Perform CT scan. Diagnose and treat. 60 minutes equals life. Make every second count. Bueno, cada segundo cuenta cuando se trata de un ataque cerebrovascular. La iniciativa Angels nació en Europa. Fue fundada por Boehringer Ingelheim y nosotros la estamos implementando en Colombia desde el primer trimestre del 2015 con excelentes resultados. Como lo decía el video ahora, tenemos ya grandes organizaciones internacionales que se han vinculado a esta iniciativa. Y lo más importante es que no tiene ninguna contraprestación económica, sino que él está entregando a la comunidad internacional que se compromete con el ataque cerebrovascular. ¿Y en qué consiste Angels? Entonces, aquí ya iniciamos hablando de que el ataque cerebrovascular es un problema de salud pública. 1 de cada 4 de nosotros, los que estamos acá, podemos tener o vamos a tener un ataque cerebrovascular en nuestra vida. Esta es la campaña que está desarrollando hoy la Organización Mundial del Stroke. Dice mucho porque esta patología va en crecimiento permanente a nivel mundial. ¿Cuál es nuestra misión? Aumentar el número de instituciones, o sea, centros, hospitales, preparados para atender pacientes con ACV y así aumentar el número de pacientes que reciban tratamiento. Y mejorar la calidad y mantener el tratamiento en todos los centros que atienden pacientes con ataque cerebrovascular. Ustedes dirán, bueno, pero en muchos hospitales atienden el ataque cerebrovascular. Y eso es verdadero. Lo que estamos es buscando incrementar más centros y al interior, cuando llegue el paciente, incrementar la calidad de la atención, que de ahí redunda que se disminuya la mortalidad y la discapacidad en nuestro país y en el mundo en general. Entonces, consiste en estandarizar los procesos para disminuir muerte y discapacidad, reuniendo la información relevante de ese paciente y disminuir variabilidad en la atención. Aquí el rol del equipo de atención prehospitalaria es muy importante. Entonces, hablamos de la intervención en los 4 pasos de la cadena de atención del paciente con ataque cerebrovascular. Entonces, arrancamos con población. Aquí estamos haciendo campañas para que la gente, las personas reconozcan sus síntomas o los síntomas y puedan reaccionar rápidamente. Queremos llegar que en el mediano plazo sean más activos en utilizar las líneas de emergencia, como por ejemplo en nuestra ciudad, que tenemos ya medianamente no, ya tenemos una red de hospitales que están trabajando en pro de unirse y de hecho ya arrancó la red de ACV en nuestra ciudad que ha sido conformada por el sistema de emergencias médicas. Entonces lo que queremos es promover la línea 123, que los pacientes cuando sientan los síntomas no se acuesten porque tienen una mano, una dificultad para mover una mano, dificultad para hablar, que no se recuesten porque están indispuestos, sino que llamen al 123. Es mejor una falsa alarma que no una alarma real que se queda en una casa sentado en una silla de ruedas o que se muere. Entonces, nosotros en la central de llamadas, así les va a explicar Karina ahorita, que la persona que está en el call center pueda identificar rápidamente que lo que está atendiendo en ese momento es un ataque cerebrovascular y reaccione rápidamente a llamar a la ambulancia, a los equipos de emergencia, para que logren estabilizar y puedan llevar desde la ambulancia, que ahora les va a explicar Karina todo el proceso, qué hacer en ese transporte de emergencia y llevarlo a la unidad de atención a la unidad de ataque cerebrovascular, llámese hospital, llámese clínica. Aquí hay que hacer muy clara la salvedad que no es cualquier centro, son los centros que estén en capacidad de atender un ataque cerebrovascular. No tiene que ser el centro más especializado, puede ser un centro que tenga una tomografía, que tenga la posibilidad de hacer un TAC y que allí puedan atender ese paciente. Entonces, acá
voy a ir rapidito en aras del tiempo. Cuando nosotros estamos hablando de atención prehospitalaria, es lo que tenemos acá y lo que nos trae hoy. Ya la otra parte es lo que se hace al interior de la clínica, de la institución, que es el manejo agudo, es decir, un manejo luego del tratamiento del ataque cerebrovascular. Para ustedes, ¿qué se tiene? Se tiene esta plataforma que se llama Angels, ¿cierto? No vayan a pensar, Angels es una página, no. Angels es un conjunto de herramientas que se están entregando de manera virtual para que ustedes se entrenen, la utilicen y mejoren sus capacidades y sus habilidades en mejorar el ataque cerebrovascular. Cuando la institución dice, voy a trabajar con Angels, ¿qué hacemos nosotros? Entregamos entrenamientos específicos en cada una de las fases. Tenemos material para pacientes, tenemos lo que traemos hoy para ustedes aquí, que es un curso certificado en esos 4 pasos, que es identificar al paciente, elegir el hospital donde lo van a llevar, qué hacer en ese transporte de emergencia e ir prenotificando al hospital donde lo van a llevar. Eso es tiempo de cerebro. Adicional a esto, tenemos ahí un curso de soporte vital en el manejo del ataque cerebrovascular que también está certificado. Ustedes estarán pensando, Liliana, que nos está diciendo cuánto irá a costar el curso. No, son cursos que no tienen ningún valor económico. Lo más importante es la voluntad que tengan ustedes de estudiar, de crecer académicamente en el manejo de un ataque cerebrovascular con estándar internacional. Ya lo otro que vemos acá es fase hiperaguda, posaguda, toma de decisiones, eso es al interior de la institución. Hoy les tenemos esta parte que es dar una oportunidad a la vida en 4 pasos, que son acá los 4 pasos que yo les estoy mencionando para que ustedes puedan certificarse. Por hoy les doy muchísimas gracias, los felicito por estar acá, porque los que estamos acá estamos pensando en cómo dar una oportunidad a la vida de un paciente. Muchísimas gracias. Cari, te cedo la palabra. Listo, Liliana, muchas gracias. Listo ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hasta el momento. No. Voy a continuar. Bueno, perfecto. Entonces dale voz. Listo. Bueno, entonces, ¿qué sabemos sobre el ACV? Entonces, el ACV ocurre cuando el aporte de oxígeno al cerebro se ve disminuido o se interrumpe por alguna causa. Esto conlleva a que el tejido cerebral va a morir, causando una discapacidad permanente al paciente, por lo cual se debe considerar como una emergencia médica. Y es importante que siempre tengamos como presente que el tiempo es cerebro. Entonces, el ACV ocurre cuando se disminuye el aporte de oxígeno al cerebro. Entonces, se puede dar por 2 causas principales. La causa más común es el ACV isquémico, que se da por una obstrucción de un vaso arterial, que puede ser por una trombosis una trombosis in situ en el vaso arterial o por un embolismo arterial. Y el ACV hemorrágico se da cuando se rompe este vaso y lo más común es que se rompa una aneurisma. Entonces el vaso va a sangrar y pues va a provocar una hemorragia intracerebral. Acá podemos ver como una pequeña placa de ateroma en un vaso arterial, que eso va a contribuir a que el vaso se obstruya. Listo. Cuando el flujo sanguíneo no es restaurado, el tejido cerebral va a morir. Entonces, tenemos que tener una respuesta a la llamada del paciente rápida. Debemos hacer una evaluación rápida, una estabilización temprana del paciente. Debemos de tener una evaluación neurológica estandarizada, avanzar en lo que es la prenotificación al hospital y hacer un traslado directo a un hospital con una unidad de ACV.
Acá les vamos a mostrar lo que es la puntuación de ranking modificada. ¿Para qué sirve ranking? Muchas veces nos puede servir para determinar qué discapacidad previa tenía nuestro paciente. Entonces le podemos decir al doctor, doctor, tenemos un paciente con un ranking anterior de 2 y en este momento presenta tales y tales síntomas. Entonces eso nos puede ayudar a tener como un poco más de veracidad en lo que es el diagnóstico del ACV como tal en personas que ya tienen una discapacidad previa. Entonces acá tenemos que un 0 sería un paciente sin síntomas, 1 es una discapacidad poco importante, por así decirlo, en el cual el paciente es capaz de realizar todas las actividades habituales de la vida. El 2 sería discapacidad leve, en el cual el paciente es incapaz de realizar todas las actividades previas, pero es capaz de realizar sus tareas habituales como bañarse, comer, cepillarse los dientes. El 3 sería una discapacidad moderada, en el cual necesita alguna ayuda, pero puede caminar por sí mismo. El 4 es una discapacidad moderadamente grave, que es incapaz tanto para caminar como para ocuparse de sus necesidades básicas. El 5 es la discapacidad grave, que es un paciente que ya está encamado con una incontinencia y que necesita atención y asistencia de manera constante. Y un ranking 6 ya sería el paciente pues, que está como fallecido. Según la resolución 5596 del 2015, el ACV es una emergencia médica, por lo cual se considera como un triaje 1, que requiere una atención inmediata porque hay un riesgo vital que compromete, en este caso, la función neurológica del paciente. Bueno, acá también hay que hacerles una claridad de que lo que se llama ataque cerebral es una emergencia vital que requiere atención inmediata en el centro médico de nivel competente más cercano al sitio de presentación. Y un ataque cerebrovascular es el término clínico y genérico para uso en el cuidado prehospitalario y en los servicios de urgencias antes de categorizar su naturaleza, o sea, si es hemorrágico o isquémico. Y este término es equivalente al stroke, que muchas veces nos hablan. Listo, el tiempo es cerebro. Acá, en la primera imagen podemos ver que ocurre un núcleo isquémico, que es el tejido cerebral que está destinado como a morir. Por eso ya no podemos hacer como nada. Pero la sombra gris más grande es el área de penumbra y es el área que nosotros vamos a enfocar nuestro tratamiento para poder salvarla, porque esta área es recuperable. Entonces, acá abajo en los recuadros vemos que un paciente que no es tratado puede perder aproximadamente 1.9 millones de neuronas en cada minuto en esa área, pues allí puede aumentar el área isquémica. Entonces, lo que pretendemos es atender al paciente muy rápido, llevarlo al hospital rápido y que le puedan administrar el tratamiento adecuado rápido para que esa zona de penumbra se disminuya y a la final quede un núcleo isquémico más pequeño. Acá tenemos un estudio que nos como sustenta lo que les acabé de decir. Lo que pasa es que es más conveniente que nosotros ahorremos tiempo poco después de que inicien los síntomas que ahorrarlo tiempo después, porque lo que vamos a hacer es que el paciente se va a recuperar mucho más rápido si nosotros lo atendemos y lo hacemos llegar a la sala de urgencias de una manera mucho más rápida. Entonces, este es un estudio que se realizó en el cual evalúan a los pacientes a los 90 días de haber sufrido su ACV para ver con qué condiciones quedaron y para ver si sí era más favorable atenderlo 30 minutos antes que 30 minutos después, porque como dijimos antes, el tiempo es cerebro, entonces entre más rápido mejor. Bueno, como un pequeño resumen, entonces tenemos que una asistencia telefónica, o sea, cuando el paciente llame a la central de referencia o al SEM, esta llamada debe durar menos de 90 segundos, o sea que el radiooperador o la persona que conteste debe tener la habilidad para
sacarle información al paciente en menos de 90 segundos. Pues la ambulancia o el equipo prehospitalario debe llegar al sitio en menos de 8 minutos. Y el tiempo que uno se demora estando pues, como en la escena y evaluando al paciente no debe ser superior a 15 minutos. Listo, ya llegamos entonces a lo que es la cadena de atención del ataque cerebrovascular. Como decíamos ahora con Liliana, entonces está la población, la central de llamadas, los servicios médicos y la unidad de ACV. Entonces la población, ¿qué se pretende? Que la población sepa identificar que un familiar, un amigo o hasta él mismo está sufriendo un ACV y que sepa a quién llamar. Entonces, ¿cómo se está como incentivando esto? Entonces se le están dando cartas con los síntomas a los pacientes que puedan tener como pegados en sus casas o en las billeteras o que las puedan llevar a cualquier lugar, haciendo énfasis en que deben de llamar de manera inmediata a los servicios de emergencias, dándoles adhesivos para que peguen en la nevera o en su hogar en general, para que siempre recuerden qué síntomas trae una ACV y lo puedan identificar de una manera más ágil. Y dándoles adhesivos con los números de los servicios de emergencia dependiendo de dónde se encuentren ubicados. Las recomendaciones de las guías europeas del 2018 dicen que se recomienda que se hagan campañas educativas para aumentar el reconocimiento temprano de los síntomas de una ACV y la necesidad de llamar inmediatamente al servicio de urgencias. Y las guías americanas del 2019 dicen que nosotros, como líderes de salud pública y profesionales médicos, debemos de diseñar unos programas de educación pública enfocados a que las personas del común identifiquen síntomas de ACV, dependiendo de la población a la que éste va dirigida. Estos son como los niveles de evidencia de las guías AHA que también nos sustentan lo que les acabé de decir. Pasamos al segundo punto, que es la central de llamadas. Acá es necesario entender que el rol de la central de llamadas es identificar a larga distancia que el paciente sí está sufriendo una ACV. Entonces es necesario que como todas las centrales de llamada de cualquier centro de emergencias tenga un algoritmo de despacho cuando se enfrentan a una ACV y apoyarse mucho de las guías de práctica clínica. Entonces, los centros y despachadores de llamadas de emergencias tienen un importante papel en el reconocimiento de pacientes con sospecha de ACV y en el despacho del equipo de respuestas de emergencia sin retraso. Bueno, acá les vamos a mostrar como un ejemplo de un protocolo que puede aplicarse. Entonces, tenemos que entonces le vamos a preguntar al paciente o al que nos llama el motivo de llamada o de consulta. En el cuadro rojo vemos los síntomas típicos de ACV. Entonces van a ser problemas repentinos en el habla, un déficit neurológico unilateral, cefalea intensa de aparición repentina u otros síntomas neurológicos de aparición repentina. Si alguno de estos síntomas se presenta, es una alerta roja por código de ACV y se le debe informar al hospital más cercano el tiempo de inicio de los síntomas. ¿Cómo podemos saber el inicio de los síntomas de este paciente? Por ejemplo, que nos llame una familiar y nos diga que el paciente no lo ven desde anoche y él se acostó bien. Pues el inicio de los síntomas va a ser la última vez que vieron bien a ese paciente. Acá en el cuadro gris tenemos los síntomas atípicos de una ACV, por el cual también nos deberíamos de guiar. Entonces tenemos caídas. Cuando nos llaman por caídas debemos de preguntar si el paciente había experimentado mareos o otros síntomas que nos puedan indicar una ACV. Los trastornos motores, como que la persona está alerta pero que es incapaz de levantarse del piso o de la cama. La confusión repentina o alteración de la conciencia en una persona que respira. Cuando estamos frente a unos síntomas atípicos de ACV, es importante que los despachadores sepan cómo indicarle a la persona que le realice la prueba FAST a ese paciente. Entonces le hacemos la prueba de la cara,
del brazo y del habla. Entonces, para que la persona observe si la cara está desviada, pues si hay una simetría facial, si hay un brazo que no se levanta o se cae, y si el paciente es incapaz de hablar. Bueno, acá tenemos las guías clínicas de práctica clínica de la AJA, que nos sustentan lo que les acabo de decir, y la guía de práctica clínica de ACV, que se está implementando acá por el Ministerio de Salud. La guía de despacho del sistema de emergencia, entonces dice que se recomienda el contacto inmediato con el SEM y el envío de la prioridad, o sea que ese paciente debe ser, o sea, la ambulancia debe ser enviada como una prioridad roja o con un triaje 1, dependiendo de dónde, pues de cómo lo manejen en cada empresa. Los pacientes con ACV necesitan ser transportados al centro indicado más cercano sin retraso. Los operadores y el personal de ambulancia deben entrenarse en reconocer el ACV usando test simples como el FAST. El tiempo de llamada al despacho debe ser menor a 90 segundos. El equipo debe llegar a la escena en menos de 8 minutos. Y el tiempo que se ocupa en la escena debe ser menor a 15 minutos. Y la telemedicina puede ser considerada en áreas rurales como un respaldo fiable. En resumen, se recomienda la activación del sistema de emergencias y un envío prioritario del SEM a cualquier paciente con sospecha de ACV. Los servicios de emergencia deben asignar la prioridad más alta a las llamadas de ACV. Se debe llegar en ambulancia con notificación previa para aumentar la posibilidad de repercusión. Y al iniciar el tratamiento más rápido hay mayor beneficio para los pacientes de ACV. Acá es como para sensibilizarlos que por cada 24 minutos perdidos mueren 48 millones de neuronas. Llegamos a los servicios médicos de emergencia, entonces acá vamos a hablar de lo que Liliana nos decía ahora, que tenemos en los equipos de emergencia o en la atención prehospitalaria tenemos 4 eslabones muy importantes, que es diagnosticar, seleccionar el hospital adecuado, usar el transporte de emergencia y prenotificar a la institución. Entonces, diagnóstico. Se debe usar, o sea, cuando nosotros decimos que usar una escala, se debe usar la escala que sea más precisa para diagnosticar el ACV. Entonces, tenemos en el medio muchas escalas y la verdad la mejor escala es con la que usted se sienta cómoda, con la que estudie, profundice y se sienta capaz de aplicarla de una manera muy precisa. Entonces, ¿cómo qué escalas tenemos? Tenemos la FAST, tenemos la Cincinnati, tenemos la escala PAX, la escala OPS, la Filadelfia, tenemos muchas escalas prehospitalarias para diagnosticar un ACV en la escena. Esa es la sustentación de las escalas. Y lo que nos dice es que no hay una escala más fiable que otra, sino que la mejor escala que podemos utilizar es con la que nos sintamos cómodos, porque como vemos, hay unas que tienen una especificidad mayor que otras o las que tienen mayor sensibilidad que otros. Entonces es necesario que nosotros nos sentemos, las estudiemos todas e identifiquemos con qué escala nos sentimos más cómodos para evaluar un paciente. Las recomendaciones de las guías europeas del 2018 dicen que es necesario que todos los paramédicos de los servicios de emergencias estén familiarizados con las escalas de ACV prehospitalarias y que no se recomienda una escala en específico. Y las guías americanas del 2019 nos dicen que los líderes de servicios de emergencias médicas deben desarrollar protocolos para asegurar que los pacientes con ACV sean identificados rápidamente mediante el uso de instrumentos estandarizados, como la escala FAST, la LAPS o Cincinnati. Acá volvemos a hablar de lo mismo. Acá vemos que la columna azul son el porcentaje de sensibilidad de detección de ACV en personal prehospitalario que no tiene información sobre herramientas de evaluación como las que acabamos de ver.
Y la escala y la columna verde son los porcentajes de sensibilización para detectar una ACV en el personal que sí tuvo capacitación frente a las herramientas de evaluación. Entonces vemos que saber utilizar una escala sí ayuda a mejorar en el porcentaje de pacientes que identificamos con una ACV. Y eso va a ser positivo para nuestro paciente porque va a tener una mayor posibilidad de quedar con menos secuelas. La escala FAST, entonces acá en esta parte de la pantalla vemos que cuando evaluamos la caída de un lado de la cara, entonces le pedimos al paciente que sonría o enseñe los dientes y nos vamos a preguntar si hay un lado de la cara más caído o está como más dormido. La debilidad en los brazos, se le pide al paciente que levante ambos brazos y lo que nos vamos a preguntar en este punto es si hay un brazo más débil o si hay un brazo que está más caído que el otro. En las alteraciones del habla, le pedimos al paciente que repita una frase sencilla o un refrán. Y nos preguntamos si el paciente la repite correctamente o si es incapaz de hablar o es difícil de comprender. A este lado de la pantalla encontramos lo que es como el protocolo que utiliza Angels, que esto está en la página de ellos en el cual lo pueden descargar y está en español. Y en varios sitios varias empresas ya la están utilizando física para que con cada paciente que le sospechen una ACV se pueda ir llenando como tipo una lista de chequeo para poder identificar más fácilmente como que tiene el paciente y así se le puede dar como toda la información más precisa al médico cuando lo llevemos al hospital. Llegamos a la segunda sección, que es la elección del hospital. Entonces, cuando nos enfrentamos a la decisión de a qué hospital llevo yo a un paciente con ACV, es necesario entender que es mejor llevarlo a un centro de atención de ACV y de remisión a aquellos tamizados y candidatos a terapias intraarteriales avanzadas. O sea, es necesario llevarlo a un centro que esté especializado en ACV. Las recomendaciones de las guías americanas del 2019, entonces dice que cualquier paciente con ACV o con sospecha tienen que ser llevados rápidamente al centro hospitalario más cercano, pero con capacidad de administrarle la terapia que ese paciente requiera. Y cuando existen varias opciones hospitalarias con capacidad de administrarle la terapia, entonces se elige el hospital dependiendo como de las condiciones geográficas que tenga el sitio. O sea, que se lleva al hospital más cercano en ese caso. Acá está la sustentación. Esta es la escala RACE que se utiliza en pacientes con ACV agudo isquémico secundario a oclusión de grandes vasos. Esta entonces esta se utiliza cuando sospechamos un ACV por oclusión de un vaso arterial grande. Entonces nos habla de la parálisis facial, de los arcos de movimientos de la mano, de los miembros inferiores, la desviación de la cara, las afasias y las agnoxias. Con esta escala es como más específica para identificar ACVs por oclusión de grandes vasos. Entonces, esa es como la justificación de la escala RACE, que tiene como una especificidad más, mayor cuando se trata de ACVs de vasos ocasionados por oclusión de grandes vasos. Liliana, ¿tú podrías como explicarles un poquito de esta gráfica, por favor? Acá lo que dice básicamente es, esta escala lo que quiere decir es que ustedes pueden estar en capacidad de reconocer un paciente al verlo, viéndolo y rápidamente pensar, esto es una ACV que proviene de un vaso grande. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se presentan estas diapositivas al final? Por lo que hay centros que tienen un manejo hiperagudo y no pueden hacer un procedimiento que se llama trombectomía
o un tratamiento que es endovascular. Nosotros en Medellín tenemos, gracias a Dios, una red de hospitales. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Detección de pacientes con ACV agudo isquémico secundario a oclusión de gran vaso usado por técnicos de emergencias médicas en la fase prehospitalaria. Entonces, es mirar, dependiendo los síntomas, a dónde lo van a llevar. Entonces, quiere decir esto. Cuando la Secretaría de Salud decidió aplicar un instrumento a casi todas las clínicas de Medellín que tuvieran capacidad de atender el paciente inmediato, o sea, el paciente hiperagudo, pero que al mismo tiempo pudieran dejar ese paciente al interior de la institución, porque se le aplicó el trombolítico, porque el paciente no reperfundió bien su cerebro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que hacerle un tratamiento extendido. Puede haber una sospecha, y eso es lo que ustedes pueden ver en ese paciente. Hay pacientes que, además de la escala FAST, ustedes le pueden ver de pronto más desviación en los ojos o algún síntoma adicional que ustedes digan, este paciente está más grave de lo que nosotros estamos mirando. Esos son estas escalas. Entonces, ese paciente, ¿ustedes qué dicen? En Medellín tenemos 5 centros, ya predeterminados y determinados con Secretaría de Salud. El primer centro de referencia que tenemos es el Instituto Neurológico. Tenemos la Clínica de las Américas. Tenemos el Hospital San Vicente de Paúl. Tenemos el Hospital Pablo Tobón Uribe y tenemos la IPS Universitaria, la Clínica León 13. Estos 5 centros pueden atender un paciente de manera integral. Eso no quiere decir que todos los pacientes los deben llevar a estos 5 centros, porque pueden que estén muy distantes y, digamos, por ejemplo, en Bello está la Clínica del Norte en Bello. O el Hospital Marco Fidel en Bello no tiene capacidad de hacer una trombectomía, pero tiene un excelente manejo en la fase hiperaguda. Salvan la vida y remiten en caso tal de que el paciente necesite una trombectomía o una terapia adicional. Entonces, estas escalas se sugieren para ustedes, es como para que aprendan a identificar que más allá del FAST pueden encontrar un paciente que puede estar más grave. Esos pacientes, cuando lo encuentren más grave, bregarlo a llevar por georreferenciación a cualquiera de estos centros. Ahí sí respondo más o menos la pregunta. Sí, yo creo que sí quedó claro. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a continuar entonces. Listo. Llegamos al tercer eslabón, que es el transporte de emergencia. Entonces, acá la premisa es cómo realizar todo lo que se pueda antes de la llegada al hospital, pero sin retrasar el transporte, dejando así las mínimas tareas posibles para el hospital. Entonces, ¿qué tenemos? Que deberíamos como personal de atención prehospitalaria recopilar el máximo de información posible que pueda ayudar al médico a tomar decisiones terapéuticas. Entonces hay que averiguarle a los pacientes por los antecedentes, por la última ingesta, si se tomó alguna pastilla que no se la recetó el médico o que no es una pastilla de uso diario, averiguar por todas esas medicaciones que pueden llegar a ser como una contraindicación para la trombolisis. Pero se debe recordar que nunca se puede perder tiempo en la escena tratando de recolectar esa información. Acá a este lado de la pantalla tenemos también el protocolo de Angels, que también es de acá para recolectar como toda la información del paciente para ahorrarnos como tiempo. Cuando tratamos a un paciente con ACV, entonces utilizamos el protocolo ABC. Entonces empezamos con colocar 2 vías intravenosas de gran calibre, entendiendo que si al primer intento no lo logré, no vamos a quedarnos en la casa del paciente todo el día esperando a ver si somos capaces de canalizarlo. Es mejor llevarlo así que en el hospital lo canalicen. Pero sería muy bueno que nosotros lo canalizáramos porque ya tendría 2 vías por la cual le pueden administrar el tratamiento trombolítico y por la otra le podrían administrar un contraste para identificar si son candidatos a trombectomía. También es importante recordar que no hay pruebas que sustenten que administrar bolos de fluidos altos a los pacientes sea beneficioso.
Entonces, por ahora solo se le deben administrar líquidos a los pacientes que estén hipotensos. La saturación de oxígeno debemos de evaluar tanto que la vía aérea sea permeable como que el paciente nos esté oxigenando bien. Y si no es así, se le debe mantener se le debe administrar oxígeno suplementario para mantenerle una saturación en sangre por encima del 95%. La prueba de glucosa. Acá es muy importante. A todo paciente que le sospechemos una ACV, es necesario hacerle de inmediato una glucometría, porque la hipoglicemia puede imitar una ACV. Entonces el paciente puede tener síntomas como hemiparesia, hemiplegia, alteraciones del habla o de la visión, confusión, mala coordinación, y estos desaparecen si se le administra dextrosa. Entonces es muy importante, a todo paciente con sospecha de ACV hay que hacerle una glucometría. Y si los valores dan menores de 60 miligramos por decilitro, es necesario administrarles dextrosa. La presión arterial, debemos de tomarle todos los signos vitales en general a los pacientes. Nosotros no estamos como en potestad de bajarle la presión arterial a un paciente. Se recomienda que bajarle la presión arterial debe ser de manera gradual. Hay que tener cuidado con los pacientes que tengan presiones arteriales mayor a 120 milímetros de mercurio y notificarle como todos los hallazgos al médico cuando se lo entreguemos en el servicio de urgencias. La posición del paciente en el traslado. A veces los pacientes que experimentan caídas puede haberse dado la caída por el ACV y al caerse se pudo causar un trauma cráneoencefálico. Entonces hay que evaluar como todas esas posibilidades, porque si es así, debemos de llevar al paciente con una inclinación de 30 grados para aliviar para aliviar la presión intracraneal si presenta una PIC elevada. Por lo general, cuando son pacientes que no han sufrido como un traumatismo asociado al ACV, pues no van a tener una PIC elevada, pero es necesario de evaluarla para saber en qué posición llevamos al paciente. Y si la PIC no está elevada, entonces al paciente lo vamos a trasladar en la posición que se sienta más cómoda, teniendo en cuenta si el paciente es propenso como a tener problemas respiratorios o a obstruir su vía aérea. Entonces todo eso lo debemos tener en cuenta cuando vayamos a trasladar al paciente. En la anamnesis, entonces hacerle un examen físico muy exhaustivo, pero de manera muy ágil. Como les decía ahora, hay que establecer la hora de los inicios de los síntomas. Entonces la hora en la que se vio al paciente en estado normal por última vez, listar todos los medicamentos actuales que esté tomando, prestando atención a los medicamentos para anticoagularlos, porque eso sería una contraindicación. Pero no por eso vamos a dejar de trasladar al paciente, porque los hospitales que estén especializados en tratar ACV tienen como revertir esos tiempos de coagulación de una manera ágil para poderle administrar el trombolítico. Entonces es necesario recoger la información, pero no por eso vamos a dejar de trasladar al paciente. Llegamos al último eslabón, que es la notificación previa. Entonces, como beneficios de la notificación previa, ¿cuáles tenemos? Permitir que los hospitales puedan preparar y movilizar los recursos, como el TAC. Reduce los retrasos intrahospitalarios. El equipo de ACV está preparado cuando el paciente llegue al hospital. Se recopila la información relevante. Y la información adecuada permite registrar al paciente en el sistema del hospital antes de su llegada. Entonces les debemos informar a los hospitales nombre del paciente, fecha de nacimiento, número de la cédula y la EPS que tenga. ¿Cómo se puede hacer esto? Entonces los hospitales nos deberían de dar, pues acá dentro de regulación, el número para notificar a los pacientes con un ACV. Y en la ambulancia deberíamos de tener tarjetas para poder notificar previamente al hospital con los números de esto. Los estudios realizados han demostrado que menor tiempo, un momento por favor.
que cuando notificamos previamente se disminuye el tiempo entre el inicio de los síntomas y la llegada al hospital. Esto hace que el número de pacientes aumente con tiempos de puerta de llegada al hospital hasta la puerta de la imagen en menores a 25 minutos. Y el inicio del tratamiento fibrinolítico, del tratamiento que requiere este paciente, se inicia en menos de 113 minutos. O sea que es importante prenotificar porque eso va a ayudar a largo plazo a que nuestro paciente no quede con unas secuelas que le impidan continuar su vida normal. Acá, quien notifica, pues lo ideal es que quien prenotifique al hospital sea el centro regulador de urgencias. Acá se hizo un estudio, pues acá está la sustentación de lo que les estaba diciendo. Acá tenemos que eso fue un estudio que se realizó en Estocolmo y se comparó el nivel de prioridad en el centro de comunicación de emergencia médica. Entonces el nivel 1 es la respuesta inmediata de la ambulancia. Entonces el retraso más corto fue de 13 minutos desde la llegada del equipo de emergencias hasta la llegada del hospital. Y el nivel 2 es el estándar en el cual no se prenotificó al hospital, entonces la ambulancia llegó a la escena en 30 minutos. Por lo cual, entonces esto nos deja concluir que el tiempo, o sea que la notificación previa al hospital sí sirve, porque ayuda a que los hospitales tengan como todo preparado para el paciente y el paciente llegue prácticamente directo al TAC para ahorrarle como demoras en la sala de urgencias. Acá las guías europeas recomiendan que los servicios de emergencias médicas deben implementar un protocolo el código ACB prehospitalario que incluya un transporte con mayor prioridad, notificar previamente al hospital y transferencia rápida al centro más cercano especializado en el tratamiento del ACV. Las recomendaciones de las guías americanas del 2019, activación del sistema 911, pero acá en Colombia sería el 123, por familiares del paciente u otro miembro del público es frecuentemente recomendado. Deben hacer un despacho prioritario y debe minimizarse el tiempo de transporte. El centro regulador de emergencias debe proporcionar la notificación previa al hospital receptor, que un paciente con sospecha de ACV está en camino para poder movilizar los recursos hospitalarios apropiados antes de la llegada del paciente. Listo, ya hemos como concluido como todo lo de la capacitación. Si alguien tiene alguna duda o una pregunta, la pueden hacer en este momento. Todo les quedó claro. Cari, sí. Tan lindos, hermosos. Listo, ¿no? Entonces ya sería como... espérenme un momento. Sería ya como darles las gracias. Recuerden hacer el pretest y la preinscripción. Y les voy a dejar acá en el chat el link del post-test para que porfa lo hagan. Y recuerden que es importante que hagan el post-test porque pues dependiendo como de la información que se tenga en esa encuesta, se les va a enviar como el instructivo para que puedan descargar el certificado y puedan navegar la página de Angels para que aumenten como los conocimientos y refuercen lo que les acabamos de decir. Cari, hola, ¿cuándo enviarías ello? Enviaría que lo de... Lo que nos acabas de... No, o sea, cuando considere que ya hayan como muchas respuestas del post-test, se los enviaría. Yo pensaría que el sábado les estaría enviando las cosas. Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Recuerden hacer el post-test, porfa. Ahí queda el link. Igual cualquier duda me pueden escribir.
Muchas gracias a todos. Chao. Gracias, Mira, Cari. Cari, alguien está preguntando que si solamente van a hacer 2 capacitaciones. ¿Quién hizo la pregunta? Pues por ahora sí tenemos como pensado que esa va a ser la última, por eso grabamos la capacitación para poderla como montar a YouTube y que todo el que pues la quiera ver la pueda ver. Por eso la grabamos hoy, porque hasta ahora no tenemos como pensado volver a hacer otra. Pero ¿quién hizo la pregunta? Porque esa pregunta tiene más de fondo. Si de pronto quiere profundizar en conocimiento. ¿Quién preguntó? Buenas noches, mi nombre es Hola, Jefferson Ravelo. Jeff. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Cuénteme por qué nos hizo la pregunta. Bueno, generalmente es la primera vez que ingresaba pues a la Sí. capacitación.